Continuamos con la parte de habilidad verbal. Es momento de decirles que si tienen alguna duda, escríbanoslas, se las resolveremos personalmente para que estén al nivel que requiere el examen, ¿ok? Muy bien, vamos con la parte de habilidad verbal. Lee el texto y responde de la pregunta 77 a la 79. Y las lecturas es la de Baby HP. Háganla en sus casas, por favor. Y vamos con la pregunta. Ok, pregunta 77. El narrador del texto dice que las horas del recreo son preciosas. ¿Por qué? Entonces váyanse al párrafo al antepenúltimo y dice: los niños deben de tener puesto día y noche su lucrativo Baby HP. Es importante que lo lleven siempre a la escuela para que no se pierdan las horas preciosas del recreo, de las que ellos vuelven con el acumulador rebosante de energía. Entonces, dice que el recreo son horas preciosas porque los niños harán mucho ejercicio y por lo tanto su aparato Baby HP quedará lleno de energía. Pregunta 78. Este cuento nos lleva a la conclusión de que: inciso A, ¿sufrimos una invasión de aparatos electrodomésticos? Sí, debido a que el Baby HP pues muestra un futuro en el que podrían convertir la energía de los movimientos en energía eléctrica. Por eso, sí es la respuesta. Pregunta 79. El narrador tiene como intención principal. Toda la lectura del Baby HP trata sobre el nuevo aparato y sugiere que lo compremos porque es de mucha utilidad. Entonces vamos a ver las respuestas. Inciso A, comentar y analizar las novedades electrodomésticas. No. B, demostrar los progresos de la tecnología. No. Elogiar la eficacia de las empresas extranjeras. Jamás habla de las empresas extranjeras. Y D, sugerir la compra de un aparato que revoluciona la economía doméstica. Sí, y lo dice en la introducción de la lectura. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. Lee el texto y responde de la pregunta 80 a la 83. Lectura: El contador de cuentos. Bueno, hagan la lectura y les dejamos la imagen. Ustedes la tienen en su guía. Y vamos con la pregunta 80. El texto relata una historia en la que... Entonces, ¿de qué se trata el texto? Muy bien. El inciso A. El contador de cuentos dice a los niños que saca del pozo los cuentos que cuenta y él prefiere contárselos a la preguntona. No. De hecho, el contador de cuentos le dice a la preguntona que saca los cuentos del pozo. Entonces, esto está al revés, por lo tanto no es. Inciso B. Un hombre que se sienta en el brocal del pozo le cuenta a una niña preguntona el secreto del pozo. Está muy ambiguo, de eso no se trata. Inciso C. El contador de cuentos embeleza a los niños con sus historias. Le confiesa a la preguntona que se los cuenta el pozo. En este pequeño parrafito está resumido de qué se trata esta lectura, por lo tanto la respuesta correcta es C. Porque es cierto, en los párrafos del desarrollo, el contador de cuentos embelece a los niños con sus historias. Sí, esto está casi en la parte última de la lectura. Le confiesa a la preguntona que se los cuenta el pozo. Exactamente. Y respuesta D. El cuentacuentos le habla a una persona que está fuera de la historia y le dice que saca los cuentos del pozo. No. Sabemos que uno de los personajes principales es la preguntona, a la que el contador de cuentos le confiesa su secreto. Entonces la respuesta correcta es C. Pregunta 81. Completa el siguiente cuadro sinóptico sobre las características de los personajes. Características de los personajes. La niña, la preguntona ¿cómo es? Blanca y crédula. Contador de cuentos, el señor Piernas de Adobe, ¿cómo es? Y ¿cómo es el auditorio? Originario de Palo Verde, el público infantil, ¿ok? Y las respuestas pueden ser que la niña, la preguntona, sea frágil, sea atenta, sea frágil o sea frágil.
Pues obviamente que la niña, la preguntona es frágil, lo dice en el primer párrafo, entonces se descarta la B. Y nos queda A, C y D. Luego dice, ¿cómo es el contador de cuentos? El piernas de adobe. Puede ser embustero e imaginativo, puede ser atento y embustero, o puede ser imaginativo y atento. Sabemos que atento no es. El que es atento es el público, o sea, los niños de palo verde. Por lo tanto, la C se descarta. Y la respuesta correcta es la A. La niña, la preguntona, es frágil. Piernas de adobe es embustero y es imaginativo porque recrea los cuentos. Bueno, más bien genera los cuentos que dice que saca del pozo. ¿Y cómo es el público infantil? Pues es atento a las lecturas del contador de cuentos que está en el último párrafo. Dice que el público es atento. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Pregunta 82. En la oración, la preguntona es una niñita frágil, como de cera, blanca y crédula. Encontramos una relación. No es analógica, no es explicativa y puede ser ejemplificativa, o sea, da el ejemplo de que puede ser como cera, blanca y crédula. O también puede estar comparando a la preguntona, que es una niñita frágil, como de cera blanca y crédula. Entonces la respuesta es comparativa. Pregunta 83. En el texto, el término brocal se refiere a... Les dejamos en esta imagen el párrafo subrayado donde viene el término brocal, que hace referencia, es la parte del muro que rodea el pozo. Aquí les dejamos una imagen también de lo que sería un brocal. Y recordemos, pues lo hemos visto en muchos cuentos o caricaturas, como la barda que rodea el pozo, ¿ok? Completa la siguiente analogía. 84. Agua es a sed, como medicina es a... Hay que usar la lógica. El agua es a sed y la medicina es a enfermedad. En las preguntas 85 y 86, selecciona la opción con el par de palabras que muestra una relación análoga a las que están en mayúsculas. Canas a vejez. Entonces buscamos algo que sea... que las canas te dan vejez, como el humo te da fuego. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. 86. Mano escribano. Entonces estamos viendo que de este lado es una parte del cuerpo y de este lado alguien que usa esta parte del cuerpo. Por lo tanto, puede ser boca o garganta. Pero ¿quién usa la garganta? El cantante. Por eso la respuesta correcta es B. La respuesta D dice boca, sí es una parte del cuerpo, pero no la usa la comida. Entonces la respuesta es la B. Garganta. De la pregunta 87 a la 89, selecciona la opción que sustituya con un antónimo la palabra en mayúsculas. Antónimo, recordemos que es lo contrario, es como decir frío, lo contrario, caliente. Ok, pregunta 87. Programas de fomento y protección ambiental. Programas de fomento es como impulsar, es hacer más, y lo contrario de fomentar, de hacer más, es pues detener. Pregunta 88. Antónimo de padecer. Padecer lo han escuchado cuando dicen, padezco de tal enfermedad, o sea, como que sufre de esa enfermedad
o tiene esa enfermedad. Lo contrario a eso sería gozar. Lo contrario de sufrir sería gozar. Lo contrario de padecer es gozar. Pregunta 89. Siempre hacía gala de su valor como escritor. Entonces seguimos buscando el antónimo de tener valor. Entonces lo contrario de valor es insignificancia. Algo que no vale nada. Insignificancia. De la pregunta 90 a la 92, selecciona la opción que sustituya con un sinónimo la palabra en mayúsculas. Recordemos que los sinónimos es como decir carro y auto. Esos dos son sinónimos porque significan lo mismo, pero se escriben diferente. Entonces, algo que es lo mismo. Pregunta 90. Los juicios que emitió eran disparatados. Los juicios que emitió eran absurdos. Pregunta 91. Ellos siempre tratan de mitigar su dolor. Sinónimo de mitigar, que es como cuando tú tratas de mitigar el cambio climático o la contaminación, tratas de calmarlo, tratas de moderarlo. Respuesta A, moderar. Pregunta 92. El tejón es un excavador natural que perfora túneles. Sinónimo de natural. Podría ser artificioso, no, ni hábil. Podría ser nato o puro. Pero en este caso, un sinónimo más para que el tejón es un excavador natural que perfora túneles es nato, o sea que nació. La respuesta